Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy les quiero conversar sobre un tema que no suele ser abordado tanto en relación al autismo, pese a que es parte fundamental de la experiencia cotidiana de muchas personas autistas y de su entorno. Me refiero a la relación entre el autismo y la espiritualidad. Mucho trabajamos el tema cognitivo en el autismo, el tema sensorial, el tema de los afectos, y qué duda cabe, cada uno de estos son fundamentales, sobre todo en el sentido que cuerpo y mente están totalmente unidos. A veces tenemos o hacemos cierta ficción metodológica de estudiarlos de manera separada, pero nos olvidamos a veces que somos una unidad y que lo que ocurre a nivel corporal evidentemente impacta a nivel mental y viceversa. Ahora bien, la dimensión espiritual en este mundo tan secularizado en el que vivimos, a veces quizá un poco cínico, es dejado de lado como algo que no necesariamente es importante. Evidentemente, con esto que les estoy mencionando, no me estoy posicionando ni a favor ni en contra de alguna creencia. Simplemente señalo que a lo largo de la evolución humana, el pensamiento de cómo relacionarnos con aquello que es trascendente, las preguntas sobre si existe algún tipo de divinidad y cómo podría entrar en contacto con ella, qué es lo que ocurre después de este tránsito vital que podemos tener, las cosas acaban con la muerte o no, existe o no existe un alma, etcétera, 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 ha llevado pues desde, ¿no?, el animismo inicial en las primeras religiones hasta, digamos, las religiones que conocemos en la actualidad, hasta las dimensiones de desarrollo espiritual que muchas escuelas filosóficas, místicas pueden transmitir. Hay un continuo en el cual es una pregunta humana, muy humana, que agrega mucho al sentido de la existencia, ya sea a través de algún tipo de religión, ya sea algún tipo de espiritualidad ligada a una práctica más filosófica. Pero de todas maneras es algo que de alguna u otra manera está siempre ahí. Ahora bien, ¿cómo se vive esto en el autismo? ¿Cómo se vive la creencia religiosa, espiritual, mística en el autismo? Es importante, y aquí me remito a uno de los pocos libros que han sido escritos sobre el tema, Autismo y Espiritualidad, de Olga Bogdachina. Lamentablemente no hay una traducción al castellano. Es un libro que encara, digamos, de manera descriptiva, si se quiere. Es un libro inicial, ojalá que alguien escriba, digamos, un libro mucho más profundo sobre el tema, pero inicia con algo que es fundamental. Si sabemos que en el autismo hay un tipo de percepción distinta, es decir, los sistemas sensoriales en el autismo perciben la realidad, procesan la realidad de manera diferente, mi experiencia del mundo es distinta, ¿sí? Si yo tengo un tipo de audición, visión, olfato, tacto, cableado de una manera distinta a la típica, si mi interocepción es distinta, si mi manera de interactuar con el mundo sensorialmente, por lo tanto, también lo es, la manera en la cual percibo e interpreto el mundo es distinta. Entonces, la manera en la que experimento ciertas ideas o sentimientos respecto a la espiritualidad va a ser distinta también. Pero también es importante tener en cuenta el lado cognitivo de la dimensión espiritual, cómo podemos concebir ciertas enseñanzas que se nos dan. Por ejemplo, y esto es importante para las personas autistas que reciban cursos
en determinadas religiones. Recordemos que en el autismo a veces hay una tendencia a no ir más allá de la información dada, es decir, lo que comúnmente se suele llamar como literalidad. Entonces, muchos significados o enseñanzas que se transmiten a las personas autistas van a ser tomadas de modo literal. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Alguna vez Hilde de Klerk, especialista en autismo, contaba el hecho de que un día caminaba con su hijo por la calle, su hijo autista, su hijo se suelta y cruza corriendo la calle sin mirar. Los autos pasaban y evidentemente frenaban y el niño pasa al otro lado y le llega donde él, visiblemente angustiado, y le pregunta por qué ha hecho eso. Le dice incluso, ¿acaso querías morirte? Y el niño dice, sí, porque me han dicho que el cielo es el lugar más hermoso que existe. Para ir al cielo hay que estar muerto. Esto es un ejemplo de cómo ciertas reflexiones, cuando se transmiten a las personas autistas, ciertas reflexiones sobre, digamos, la cosmovisión, la trascendencia, la vida después de la muerte, el pecado, etcétera, etcétera, tienen que estar pensadas en el tipo de cognición autista, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ser tomadas al pie de la letra. Pueden ser vividas de una manera fundamentalista, si se quiere. Y de esa manera vaciar el significado profundo que tienen esas enseñanzas por no haber adaptado, digamos, el sentido que tiene eso. Enseñar religión a las personas autistas, a cualquier persona autista, también nos puede llevar a darnos cuenta qué es lo esencial de lo espiritual y qué es lo accesorio. Qué es lo que tiene que ver con un aparato ritual más dado para mostrar y que a veces se repite sin mucha reflexión, y qué es lo esencial que está detrás de ese rito. Y recuperar y rescatar lo esencial de los ritos para posiblemente interpelándolos, poder renovarlos. Eso es la maravilla del autismo, en este punto y en tantos otros, que una vez que pensamos cómo transmitir ciertas enseñanzas a las personas autistas, nos damos cuenta de qué es lo esencial detrás de esa enseñanza. ¿Por qué? Porque hemos variado a veces una manera repetitiva y anquilosada que tenemos de transmitir el conocimiento para poder brindarlo de una mejor manera. Entonces, la dimensión espiritual, ¿no?, que ya no tiene que ver tanto con la religión, aunque puede estar dentro de una religión, es parte fundamental también de la vida de muchas personas autistas. Es importante saber cómo transmitirlas. Es importante buscar personas autistas también dentro de las diversas religiones o dentro de las diversas corrientes espirituales donde se eduque esa persona autista. Por ejemplo, en el catolicismo hay un canal de YouTube que se llama Autistic Priest, sacerdote autista. Este canal lo lleva el padre Matthew Schneider. Matthew Schneider es sacerdote católico y es una persona autista. Entonces se trata de buscar también referentes que dentro de la espiritualidad nos puedan ayudar a transmitir esa espiritualidad a las personas autistas, entender el procesamiento sensorial, cognitivo y afectivo del autismo, también para añadir ese lado espiritual cuando sea evidentemente importante para la persona autista, pero acompañarlo también en el descubrimiento de ese campo espiritual adecuado a las necesidades y a las maneras particulares y propias que tienen de procesar el mundo. Lo espiritual, nuevamente, de acuerdo a cómo uno finalmente decide establecer el contacto con lo divino, cómo uno decide concebir la trascendencia, cómo uno piensa finalmente a Dios, o cómo también uno no lo piensa,
o cómo también uno decide no establecer ninguna vinculación, ¿no? Este video no pretende, digamos, desestimar el ateísmo de algunas personas o su agnosticismo, simplemente decir que la dimensión espiritual, la dimensión religiosa en el autismo, cuando así se desea, cuando es parte de la decisión, del discernimiento, de la libertad de cada uno para establecerla, tiene que ser acompañada y enseñada también de una manera adecuada al autismo. Y entonces para eso sería importante también empezar a entender cuál es la espiritualidad autista cuando ésta se manifiesta. Entonces es un campo, como les digo, que en nuestro mundo contemporáneo uno no suele hablarlo mucho, pero es importante porque forma parte de la vida de muchas personas autistas, de sus entornos y quienes acompañamos en ello. Independientemente de nuestras creencias, tenemos que poder hacerlo con el respeto debido para las creencias de las personas, pero también con el respeto debido en el conocimiento a sus maneras de procesamiento y cómo poder orientar y ayudar en cada paso, en lo espiritual y en los demás ámbitos que conforman la vida humana, en nuestro tránsito por este mundo. Esto es lo que quería conversar con ustedes el día de hoy y nos veremos la próxima semana.